El ministerio, conéctate a Jesús. Y seminarios y tutorías físicas presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amos 4:12. En su quinto segmento, la escuela sabática regular. Después de estas cosas, y yo dije, oh, ok, después de estas cosas, ¿qué cosas? Así que me fui a Juan capítulo 4, y en Juan capítulo 4, justo antes de este relato de Juan 5, nos habla acerca de que Jesús había sanado al hijo de un noble. Sí, Jesús había regresado a Galilea, de su pueblo natal, y siempre se ha dicho, o siempre hemos leído en la palabra de Dios, que en el lugar en donde menos realizó algún milagro fue en Galilea, y porque él siempre dijo que nadie es profeta en su propia tierra, así que la incredulidad fue lo que impidió que se realizaran más milagros en Galilea. Pero en esta ocasión, en el capítulo 4, en los últimos versículos, ahí aparece el relato de un noble que fue a Jesús para pedirle que por favor sanara a su hijo que estaba enfermo. Y Jesús le dijo que no era necesario que él se fuera hasta Capernaum, donde estaba el hijo enfermo. En ese mismo momento su hijo ya estaba vivo. Y ese hombre creyó y se regresó a su casa. Y llegando a su casa, los siervos salieron y le dijeron que su hijo vivía. Y él les preguntó a qué hora el hijo empezó a mejorar. Y le dijeron ayer, como a la séptima hora, y fue exactamente la hora en que Jesús le había dicho que su hijo vivía. Él, con toda su casa, creyó en Jesús. Interesante, que Jesús no tiene que estar físicamente presente para sanar. Y eso para nosotros es una bendición porque Él no está físicamente con nosotros aquí ahora, pero su poder está a disposición de cada uno de nosotros. Así que después del sanamiento del hijo de ese noble, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y en estos pórticos yacía mucha gente, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, como decía, como dice la narración, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, ese era el que quedaba sano. Así que cada uno de los que estaba allí en ese pórtico simplemente esperaba ese movimiento para entonces llegar y meterse al agua y ser sano. Esa era, eso era lo que ellos creían. Ahora bien, ¿habrá sido cierto que un ángel bajaba y que por ese movimiento del agua las personas quedaban sanas? Bueno, la fe todo lo puede y todo lo cree, así que vamos a pensar que por la fe de ellos se sanaban. Pero saben, en ese estanque había un hombre que había estado paralítico por 38 años. Y él estaba allí mirando el agua,
estaba enfermo, paralítico, no podía entrar al agua solo. Y cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo allí, le preguntó, ¿quieres ser sano? Parece como que la pregunta de Jesús como que se cae de su peso, ¿verdad? Pues claro que sí, Jesús, quiero ser sana, quiero ser sana. Pero este hombre no le contestó así. Este hombre le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Tu deseo irá obvio. Así que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Saben? Una de las cosas que he aprendido al estudiar la palabra de Dios es que Jesús tiene poder y no solamente su poder se limita a sanar a las personas en los tiempos de la Biblia. Jesús tiene poder hoy en día para sanarnos físicamente, sanarnos emocionalmente, sanarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y yo recuerdo el día que tuve el accidente, una joven que venía distraída con su celular, lamentablemente no vio que a pesar de que el semáforo estaba en luz verde, nadie se podía mover porque estábamos en un tranque madre, como decimos en buen panameño. La luz verde, pero estábamos allí en fila. Pero ella no vio la fila, ella solamente vio la luz verde. Venía de otra calle, así que al doblar a la derecha y meterse en la calle principal, ella presionó el acelerador y como estaba distraída con el celular, no vio que el último auto en esa fila era el nuestro. Nunca frenó y nos lanzó con tal fuerza que le pegamos al carro de adelante y el carro de adelante le pegó al siguiente. En ese momento mi cabeza dolía mucho. El respaldar de la cabeza me había pegado. Sin yo saberlo, mi columna había quedado afectada. Siempre manejo con mi bolso debajo de los pies, así que logré abrir el bolso y coger el celular, llamar a mi esposo, llamar a mi neurocirujano y decirle que había estado en un accidente. Pero lo que yo desconocí en ese momento era que había quedado paralizado. No sentía mis pies, mis piernas. Las tocaba, pero no las sentía. Y recordando esta historia del paralítico de Bethesda, oré y le pedí al Señor, Señor, si es tu voluntad, así como sanaste al paralítico de Bethesda, por favor, sáname. Que yo pueda salir del auto con mis propios medios. Para ese entonces había llegado la ambulancia y los paramédicos estaban tratando de abrir la puerta del auto, pero el del impacto se había achurrado el auto y no podían abrir la puerta. Forcejearon, trajeron algunos implementos hasta que finalmente la abrieron. Y yo les dije, no me toquen. No quería que me fueran a mover y que mi columna fuese a quedar en una situación peor.
Pero después que se fueron a ver a los otros dos autos, el Señor contestó mi oración. Y simplemente al decir amén, me dispuse a salir del auto y salí con mis propios medios. Y aquí estoy hoy. Eso fue, no me acuerdo el año, en 2000, tal vez 11 o 12 por allá. No, aquí estoy caminando. Y cuando leí nuevamente la historia, recordé el día que oré y pedí al Señor que me diera la oportunidad de salir con mis pies. El Señor tiene poder. Todavía, hoy en día, siglo XXI, estas historias, usted piensa, bueno, eso sucedió en ese tiempo, en ese momento, pero hoy en día no sucede. Yo soy testimonio de que sí sucede. Yo te puedo decir que mis piernas no funcionaban y yo recuerdo que la joven que me había con la cual tuve el accidente, ella se bajó de su auto y me decía, señora, ¿está bien? Y yo le dije, sí, pero me duele la cabeza. Y me decía, pero salga del auto. Y en ese momento que ella me dijo, salga del auto, fue que yo me di cuenta que no sentía mis piernas. Y no le contesté. En ese momento que me di cuenta de que me tocaba las piernas y no me las sentía. Y me di cuenta de que estaba paralizada de la columna lumbar para abajo. De hecho, tengo un disco herniado en la columna lumbar. Allí está la señal de que sí había quedado paralizada. Pero Dios todavía tiene poder. Y Jesús tiene poder. Así que si tienes fe y es la voluntad de Jesús sanarte, te puedo decir hoy que puedes ser sano, al igual que este paralítico. Pero hay otra historia que la guía de estudio presenta y es la de Marcos capítulo 1, versículos 23, creo que al 29, que nos dice lo siguiente. Pero había en la sinagoga de ellos, hablando de los hebreos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Wow. Imagínense un espíritu inmundo que sabe quién es Jesús. Pero los fariseos, los saduceos y los que se supone que eran del pueblo de Dios no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Wow, increíble. Y nos sigue diciendo el relato de Marcos capítulo 1, versículos 25 al 26. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. ¿Sí? Acuérdense que había regresado a Galilea, pero ahora estaba en la vecindad, como dicen. Y nos dice la guía de estudio, una cita de la hermana White del Ministerio de Curación, página 102, que nos ofrece el proceso, un proceso de 5 pasos respecto del método de Jesús para ministrar especialmente a los necesitados. Y en esta cita vamos a ver los 5 pasos.
y nos dice, solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. Solo el método de Cristo. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, siguen. A ver si identificamos los 5 pasos. Primero, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Segundo, les mostraba simpatía. Tercero, atendía sus necesidades. Cuarto, se ganaba su confianza. Y 5, les pedía, sígueme. Solo el método de Cristo dará éxito en nuestra misión. Así que vamos a ver el método de Cristo por paso y vamos a desglosarlo y a ver cómo nosotros también podemos utilizar el método de Cristo para cumplir la misión. Y nos dice que debemos relacionarnos en el primer paso. Debemos relacionarnos con los desvalidos, dedicar tiempo a conocerlos y comprender sus necesidades con la intención de hacerles bien. En nuestro diario vivir, nosotros nos encontramos con cualquier cantidad de personas, ¿sí? Desde la persona que maneja el transporte público hasta la persona que está haciendo el aseo en el lugar donde nosotros laboramos. Si nosotros nos fijamos en cada una de esas personas,